8 menos 5 de la tarde, hablamos ahora en este programa pues del Día Europeo de la Depresión. Por ello pues hemos querido darle un espacio, ¿no?, a este problema, a esta enfermedad, y contamos pues con la ayuda para poder explicar algunos detalles de la misma de Javier Mauri. Ya saben que eres doctor en psicología. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, pues bienvenido una vez más a este directo a la tarde, y como decimos, pues hoy vamos a hablar de la depresión, porque hoy 5 de octubre se celebra el Día Europeo de este problema, de esta enfermedad, y vamos a comenzar pues contextualizando un poco, ¿no?, qué es la depresión, para que todo el mundo pues conozcamos, ¿no?, por parte pues de un especialista como tú, pues en qué consiste esta enfermedad. La depresión, así dicha, no existe como tal, no existe una nosología psiquiátrica que se llame depresión. Existen los trastornos depresivos. Sí. No hay una única depresión, hay varios tipos que se conforman o que se describen en los dos manuales psiquiátricos que normalmente los profesionales de la salud tenemos como referencia, que son el IC9 y el DSM5. Entonces no podemos hablar de una depresión, tampoco podemos confundirlo con un estado anímico depresivo, porque los estados depresivos son otra cosa, y además que ocupan un eje importante dentro de uno de los manuales diagnósticos que he hecho referencia, que es el DSM5, con lo cual no existe la depresión, sino las depresiones. Ajá, o sea que vamos a hablar de depresiones en plural para que todo el mundo nos entienda. Y bueno, pues estas depresiones, estos trastornos depresivos van pasando, imagino, por diferentes etapas, ¿no? Desde que te la diagnostican, te empiezas a dar cuenta, o incluso antes, ¿no?, de eso, hasta que va evolucionando y pues el paciente recupera la normalidad en su día a día. Cuéntanos un poco, Javier, ¿cuáles son esas etapas, ese proceso, ¿no?, que atraviesan estos trastornos? Lo primero es un buen diagnóstico que se realiza a partir de una historia clínica completa que tienes que hacer. Se complementa también con unas pruebas psicológicas, con unas escalas, con unos cuestionarios, y también, por supuesto, con un análisis de la estructura familiar, hasta qué punto es invalidante esa depresión que estamos estudiando, y cómo va a ir evolucionando. Eso es lo que llamamos el pronóstico. Las fases dependen del tipo de depresión, del tipo de trastorno depresivo del que estemos hablando. Así vamos a necesitar psicofarmacología, o no la vamos a necesitar. Generalmente hay unos síntomas que son síntomas que están en común, puesto que el tipo de trastorno depresivo va a variar mucho del tiempo de permanencia, de qué días esté el sujeto peor, de qué días esté un poco mejor. Todos esos factores influyen para estar hablando de un trastorno depresivo u otro. Generalmente hay unos síntomas que hay que verlos despacio y hay que contextualizarlos. Uno de los primeros síntomas son los extremos. O bien tenemos una persona que sufre insomnio o hipersomnia. O bien no duerme nada, duerme poco o duerme mal, que no es que no duerma, que son dos cosas totalmente distintas. O bien se tira todo el día durmiendo. Luego está el trastorno del apetito. O bien no come nada, o come muy poco, o come en exceso. Y el tema de la autoestima es una disminución muy significativa de la autoestima, y lo que antes le gustaba, lo que antes le divertía, ya le es indiferente. Cuando estamos ante esto durante más de una semana, podemos hablar ya de un trastorno depresivo. O sea, cuando comencemos a ver cambios, ¿no?, en nosotros mismos, incluso en familiares, en amigos, que les ocurre alguna de estas cosas, vamos a intentar alertar, ¿no?, a un médico, oye, a ver qué pasa, qué está ocurriendo, ¿no?, en esta persona. Efectivamente, cuando ocurre esto, y además si ya empieza a haber sentimientos autolíticos
ideas de suicidio, antes incluso de que pase eso, con los síntomas que he descrito anteriormente, ya convendría consultar con el médico de familia que tengamos para que adopte las medidas oportunas. Y como decíamos, pues bueno, la depresión suele coexistir, digamos, ¿no?, con otros trastornos, con otros problemas, ¿no? Suele darse pues vinculada, ¿no?, a otros problemas también de origen psicológico. Sí, pueden darse y no pueden darse. Por ejemplo, el Alzheimer puede y suele cursar con trastornos depresivos. Muchos tipos de esquizofrenia también están asociados a este trastorno también, y existe un cuadro o un conjunto de trastornos depresivos también que se deben al consumo de medicamentos de una forma inadecuada. También pueden desarrollar un trastorno depresivo, el consumo y abuso de sustancias como el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El consumo de algunas drogas también suelen dar algunos tipos de trastornos depresivos asociados, y muchos tipos de psicosis también cursan con trastornos depresivos. O sea que hay veces en las que ambos problemas suelen estar vinculados, ¿no?, suelen estar de la mano. Imagino que eso hace que todavía sea más difícil, ¿no?, el tratar a ese paciente. Sí, lo que pasa es que si ya estamos hablando de trastornos psicóticos, ya tenemos que estar hablando de medicación antipsicótica, que evidentemente tiene que hacerla compatible con un tratamiento farmacológico de tipo depresivo. Complica el cuadro porque estamos hablando de 12 patologías. Una es un proceso, corta tu relación con la realidad, y el otro trastorno depresivo es un sentimiento de infravaloración personal. Y también otra curiosidad, ¿no?, que quería yo hablar contigo. La depresión no nos afecta igual si somos hombres o somos mujeres, si somos niños, somos adultos o incluso somos un poco más mayores, ¿no? ¿Afecta diferente según el sexo y según la edad de la persona? Sí. De hecho, en el sexo femenino, los trastornos depresivos, fíjate que nunca hablo de depresión, sino de trastornos depresivos, se da 3 veces más que en el hombre, que en el varón. No es igual un cuadro depresivo de un adolescente que en un anciano. Por ejemplo, el 1% en la población española de niños ha sufrido cuadros depresivos, el 8% en adolescentes, y en estudiantes universitarios adultos un 56%. O sea, conforme vamos avanzando a la edad, este trastorno suele presentar mayor prevalencia, mayor frecuencia en lo que es la población española. Efectivamente, no es igual un trastorno depresivo en un chaval joven que en un anciano. ¿Por qué? Porque es más probable que el chico joven, 20, 25 años, tenga una buena salud. Pero la persona mayor, de 60 años, por ejemplo, ya existe una comorbilidad, ya tiene otras patologías asociadas de hipertensión, glucosa en sangre, diabetes, puede tener otras complicaciones médicas que hacen todavía que tenga el cuadro depresivo peor pronóstico, tanto que ya tienes que plantearte una medicación farmacológica de lo que le quede de vida, para que esa persona tenga una mínima calidad de vida aceptable. En niños, por ejemplo, tienes un abanico de posibilidades bastante más amplio. O sea, puedes hacer una educación psicosocial de sus profesores, de sus padres, de sus hermanos, de su familia en general. Puedes aplicar todo un abanico de terapias cognitivo-conductuales que suelen ser bastante efectivas. También, en algunos casos serios, se recomienda también
medicación psiquiátrica como la fluoxetina, por ejemplo, otro tipo de medicación psiquiátrica no, pero es diferente porque en cada edad evolutiva, porque te brinda la oportunidad de tener más abanico o menos abanico para poder abordar con éxito lo que es el trastorno. Y por ejemplo, pues en un niño, ¿no? Cuando a la consulta viene un pequeño que sufre este trastorno depresivo, ¿cómo se trabaja con él? ¿Cómo se le trata? Y por supuesto, pues los padres, ¿no? ¿Cómo los padres pueden decir, a mi hijo le está ocurriendo algo extraño, tengo que llevarlo a un especialista? Son muchísimas las causas que pueden hacer que un niño desarrolle un cuadro depresivo mayor. La depresión mayor es el trastorno depresivo más frecuente que hay en nuestro país y el que más habrá en el 2019 y en el 2020. Se va a convertir la depresión mayor en la tercera enfermedad diagnosticada de nuestro sistema sanitario y la primera enfermedad en bajas laborales, médicas. Vale. O sea que estamos hablando de palabras mayores y va creciendo. Bueno, el niño, lo primero que hay que hacer es una historia clínica. O sea, tú tienes que saber su contexto escolar, es muy importante, hay que descartar bullying, hay que descartar muchísimas cosas. Su contexto social, con quién se desenvuelve el niño, su grupo de amigos y por supuesto su contexto familiar. Son cosas importantes. Una vez que has delimitado las causas que están provocando ese trastorno depresivo de ese niño, hay toda una gama de test y pruebas psicológicas adaptadas a niños según la edad, y una vez que has conseguido acotar eso, pues diseña lo que es una estrategia psicoterapéutica que por supuesto engloba a su entorno inmediato. Hay que ver su autoestima cómo está, lo más probable es que tenga sentimientos de infravaloración. Hay que ver por qué se producen, qué tipo de pensamientos negativos está teniendo el niño que hace que tenga emociones negativas. No valgo nada. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Pues por esto, por esto. Bueno, tienes que confrontarlo con la realidad de que un pensamiento negativo no tiene por qué estar basado o no está basado en un dato objetivo. O sea, tenemos que enseñarle a que el niño construya su realidad de una forma positiva. Vas enseñándole a analizar sus emociones. Todas las emociones son buenas, aquí no hay emociones buenas y malas, lo que pasa es que hay que saber entenderlas. Hay que ver si los dos padres trabajan, si juegan con el niño convenientemente, porque a lo mejor estamos ante una situación o ante un caso que el niño está demandando a sus padres, porque sencillamente es que no están. Se siente solo, La ¿no? tablet, los móviles son muy malas niñeras. O sea, todo eso es lo que tienes que averiguar y luego ir trabajando sobre eso para irlo modificando. Y bueno, es curioso lo que nos ha dicho, que la mayoría de las depresiones en cuanto a género se dan en mujeres, mucho más que en hombres. ¿A qué puede deberse eso, Javier? En nuestro país la mujer ha estado durante muchísimo tiempo en una situación de marginación. Ha saltado ahora y por el hecho de ser mujer se le exige mucho más que al hombre. Esto genera toda una serie de situaciones. Ten en cuenta que la mujer ahora tiene mucho más acceso, gracias a Dios, a la información, está mejor formada, pero su nivel de expectativas de desarrollo de ella misma como persona, como madre, como profesional, se ve muchas veces cortada. Eso genera muchos cuadros depresivos. No tiene tantos mecanismos para poder defenderse contra la tolerancia a la frustración, por ejemplo, como puede hacer el hombre. Eso está generando muchísima adicción al tabaco como un sustitutivo de ese vacío. Estoy preparada para esto, puedo hacer muy bien, pero no puedo hacerlo porque no me dan la oportunidad. Eso genera una frustración, bueno, que el que sea se ponga en el lugar de una mujer, ¿no? Entonces, eso es una fuente probable. Los factores culturales son tremendamente importantes y es lo que también hay que tener en cuenta. O sea, que podríamos decir que el nivel de exigencia de una persona
y bueno, el progreso, ¿no?, hasta conseguir esas metas que tenemos, pues va de la mano, ¿no?, con estos trastornos depresivos. Si no lo conseguimos como nosotros queremos o cuando nosotros queremos, hay bastante probabilidad de que desarrollemos un trastorno de este tipo. Puede ser que si te marcas una meta y no la consigues, te vas a generar un sentimiento de frustración. Eso te puede llevar a un sentimiento de infravaloración personal. No valgo como profesional, luego entonces tampoco valgo como madre, ni como amiga, ni como compañera, ni como persona en general. Cuando llegas a eso, ya podemos estar hablando de que tienes una base bastante acicatada para desarrollar un trastorno depresivo. Y bueno, pues cuando comenzamos a darnos cuenta nosotros mismos de que algo nos está pasando, de que no estamos bien, que necesitamos ayuda, a nosotros mismos, ¿cómo nos podemos ayudar? Aparte de acudir, por supuesto, pues a un especialista que nos ayude, que nos guíe, pero imagino que el trabajar contigo mismo es fundamental, ¿no?, para superar este tipo de trastornos. Una de las cosas primeras que la persona que está en esta situación que tú has comentado, lo mejor que puede hacer por sí mismo o por sí misma es entender y aceptar que tiene un problema. Ese es el mejor trabajo primero que tienes que hacer. Mientras no asumas eso, tú vas a ir cada vez peor. Es muy complicado que tú salgas por ti mismo de un trastorno depresivo, y de un trastorno depresivo mayor todavía menos, o sea, te vas a ir hundiendo cada vez más. Lo primero es aceptar que tienes un problema. O sea, tú tienes que valorar, antes podía hacer esto, ahora no, antes disfrutaba con esto, ahora no, me siento mal, no estoy contenta conmigo misma, no estoy contento conmigo mismo, creo que no voy a poder hacer todas las cosas que yo antes hacía. Tienes un problema. Y lo mejor que puedes hacer es ponerte en manos de un profesional, porque en nuestro sistema de salud lo podemos criticar, vale, pero está estratificado para que tú tengas acceso inmediato a un primer nivel, que es tu médico de familia. Ya tu médico de familia sabrá valorarte convenientemente y te derivará o no a un estado de atención secundaria, como pueda ser, por ejemplo, salud mental. De ahí, por ejemplo, si la cosa se complica, no hay una opción viable, tienes la tercera vía, que es el tercer nivel de atención sanitaria, que es el hospitalario, pero tienes que tener claro que el primer paso tienes que darlo tú, entendiendo que tienes un problema, y luego lo mejor que puedes hacer contigo mismo, si te pones en manos de un profesional, es hacer lo que te dice. Ojo, yo siempre digo en consulta que los cambios rápidos duran poco en el tiempo. Yo ya he ido a un psicólogo, ya el psiquiatra me ha mandado, yo ya estoy bien, y abandono la medicación, abandono al psicólogo, abandono la psicoterapia. No estás bien. Hay una diferencia entre estar bien y estar mejor. No te has curado, has empezado a curarte, pero no confundas el medio con el fin. El fin es salir de ese trastorno depresivo. No has salido, has mejorado. Ten paciencia, sigue trabajándote como te diga el profesional y sigue tomándote la medicación si es que te la prescribe, pero no abandones el tratamiento porque creas que estás curado, porque no lo estás. ¿Y cuánto de media suele durar un tratamiento con un psicólogo o un psiquiatra de este tipo de trastornos? Depende de la persona, depende del estadio donde esté instaurado el trastorno depresivo, depende del tipo de trastorno depresivo. No es igual una distimia que un trastorno depresivo mayor, que una depresión posparto o periparto, que una depresión premenstrual, que también las hay. No es lo mismo. Entre 3 y 6 meses se puede hablar de una rehabilitación, porque en psicología no hablamos de curación, de una salida del problema. Los casos más serios, 1 año, pero generalmente entre 3 y 6 meses puede obtenerse unos resultados bastante positivos. Pues muchas gracias, Javier, por estos consejos, por esta información que nos has dado, y bueno, pues te vemos pronto por aquí, por el programa, con más temitas. Pues muchísimas gracias a ti, Soraya. Gracias por haber estado aquí.